El otro día hablé con alguien con quien hablé hace mucho, mucho tiempo, más o menos como 2 años aproximadamente. Siempre hablamos pues, como por redes sociales. No de tirarnos la onda ni intentar ligar, sino como de hablar, pues. No recuerdo hace cuánto tiempo, más o menos como que me seguía en Instagram. Una que otra vez como que hablamos, cruzamos palabras. Y hace como 1 año, 2 años más o menos. Un tiempo en el que ambos estábamos pasando por situaciones, digamos que emocionalmente complicadas. Entonces no hablábamos a diario, pero más o menos como que cruzábamos palabras una vez a la semana o dos o así. Y la conversación fluía muy normal. Ese era el contexto de lo que pasó. Y en esos días, pues la misma persona como que me habló, entonces pues nos saludamos, nos contamos qué había pasado en la vida del otro cada uno, porque hace muchísimo tiempo pues como que no entablamos una conversación ni hablábamos ninguno de los dos. Y me dijo algo que me quedó resonando mucho, y es que en el tiempo, en el contexto que les di hace más o menos como 2 años, esta persona como que intentó que nosotros nos conociéramos. Sin embargo, pues yo no acepté. Por un montón de razones, yo no quería salir ni conocer personas ni salir de mi casa en ese momento, pues de mi vida en el que estaba. Y me dijo, John, yo siempre quise que nos conociéramos porque me parece que eres una persona muy rara. Y yo me empecé a reír porque realmente nunca me habían dicho eso. O a lo mejor sí, quién sabe. Pero me dijo, no raro de la forma negativa, pues ni nada por el estilo. Sino que simplemente desde que hemos interactuado he intentado cómo entenderte y cómo leerte. Y nunca he podido. Y yo me quedé como que, sí, sí soy. Y realmente me puso a pensar mucho. Normalmente la gente no lo sabe como tal ni se da cuenta cuando lo conoce a uno. Pero normalmente soy alguien pues social. Sí, me considero alguien demasiado social porque sé interactuar muy bien con las personas, sé iniciar una conversación, sé integrarme en grupos aunque no conozca a nadie. En sí como que el interactuar con personas e integrarme no se me hace para nada difícil. Incluso en grupos grandes, por ejemplo, en la universidad hubo un momento en mi vida en el que me iba muy mal con las exposiciones. Yo empecé a estudiar comunicación y cuando entré a estudiar comunicación pues eso cambió totalmente. La forma en la que me comunicaba cambió totalmente y, por ejemplo, las exposiciones las que hacía en la universidad, que eran frente a muchas personas, pues se me empezaron a hacer muy fácil. En eso pues también como que afectó la interacción que yo tenía con los demás. Pero que me pasa también que así como se me hace tan sencillo, pues esto va a sonar un poco irónico, pero como se me hace sencillo socializar, también muchas veces no quiero socializar y no me nace y no es por el hecho de que no sea capaz ni nada por el estilo. Sin embargo, como que necesito como que mi espacio, como que ya pasé mucho tiempo con las personas, necesito separarme un poco, necesito que mi batería social vuelva a subir porque soy alguien y sé que también hay mucha gente así y no creo que tenga que ver nada con el ser introvertido, no. Que necesitamos como por ejemplo pues subir nuestra batería social y eso normalmente pues lo suena raro pero lo hace uno solas. Sé que no soy el único al que le pasa. No diría que soy introvertido ni tampoco extrovertido, creería que estoy en un punto medio entre los dos. Sin embargo, sí soy consciente y sé que muchas veces yo prefiero observar y escuchar para después hablar yo, que ser el centro de atención y hablar y hablar y hablar y hablar. Porque pues me conozco y creo que eso es lo que nos pasa a todos. Y a veces, como la gente cree que a uno le da pena o no quiere realmente interactuar o socializar con los demás, cosa que realmente no es así. Y esto creo que a mucha gente le pasa, pues más que todo como en grupos grandes. Ok, hice era un pequeño contexto como de la manera que soy yo a la hora de socializar. Sí sé que soy mucho más tranquilo que algunas personas, pero pues ese es como un pequeño contexto para que entendieran el tema del que voy a hablar, que es la socialización. Considero que es demasiado, demasiado importante saber socializar, porque digamos cuando yo salí del colegio yo era una persona muy introvertida, demasiado, demasiado, demasiado. Me daba mucha pena hablar y ya tenía muchos, muchos traumas. No tiene nada que ver con la persona que soy yo ahorita mismo. No me comunicaba asertivamente y un montón de cosas. Ya cuando el tiempo pasó, entré a la universidad y estudié comunicación, como que eso hizo un clic en mí, hizo que un montón de cosas cambiaran. Literalmente diría que un momento en mi vida en el que cambié de ser una persona a otra. Y eso hace que piense mucho en el tema de socializar, porque ahora como se me da tan sencillo, se me hace también muy fácil entender a los demás, porque a veces socializar no es tan fácil como tal y tiene un montón de cosas detrás. Me ha pasado a mí personalmente en el pasado, que digamos iba a una reunión en la que había gente que no conocía. O había gente que conocía y gente nueva y yo normalmente me quedaba callado. Y también he estado de la otra cara de la moneda que es
estar en una situación con muchos conocidos y que vaya alguien y que la persona también se suele quedar callada. Creo que he aprendido mucho a intentar entender a las personas cuando están en contextos nuevos, porque realmente enfrentar un contexto nuevo no es tan sencillo para todas las personas. El hecho de socializar, de conocer nuevas personas, ambientes nuevos, y eso está sujeto realmente a muchas cosas, a muchas variables. Puede ser que tuviste un mal día, puede ser que eres una persona que haya socializado poco en su niñez, en su adultez, y pues se le haga muy difícil como el tema de entablar o establecer vínculos nuevos y lo está sobrepensando mucho. Y me he dado cuenta de que la gente a veces juzga mucho, como que la vida me ha enseñado que uno no se debe quedar como que con la primera impresión de las personas. Me pasa mucho, pero ya del lado de yo estar del lado que estoy en un grupo y socializo y suele haber como una persona que, o dos o tres personas que se suelen quedar como que calladas. Y con eso he aprendido que uno no puede como juzgar a una persona nada más por una o dos interacciones que hayan tenido, porque pues esa una o dos interacciones no condicionan el comportamiento de la persona como tal. Sin embargo, el que uno entienda que hay personas que no son tan sociables, no le quita importancia a lo importante que es ser sociable, porque me he dado cuenta que muchas personas como que tienen este pensamiento de que, ok, yo puedo hacerlo realmente todo yo solo cuento conmigo, nadie más me puede ayudar a mí. Realmente es un pensamiento demasiado, pues primero tonto y segundo egoísta. Porque si nos ponemos a analizar en la vida, en el mundo como tal, necesitamos siempre de personas. Y aunque no sea una socialización de tener un contacto como tal, siempre necesitas ayuda de alguien para hacer algo. Si sales y vives en un complejo de edificios, está el portero, entonces pues el portero tiene una función en tu vida. La persona que va a la tienda y te atiende también, la persona que te abre la puerta del garaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener este tipo de pensamientos de que yo puedo hacerlo todo yo y no tengo por qué pedir ayuda nunca ni contarle nunca nada a nadie y que realmente yo soy la única persona con la que cuento, pues ese pensamiento me parece bobo, la verdad, y también bastante egoísta. Porque, a ver, yo puedo entender el hecho de que hay personas que normalmente son más introvertidas, que sí se les cuesta socializar, que a veces no son tanto de hablar, sino que les gusta más como tomarse su tiempo y escuchar a los demás y quizás ir socializando o ir aportando poco a poco a la conversación hasta el punto pues que se sientan realmente como que cómodas y ya así puedan abrirse y abrirse y abrirse y así abrir más. Eso lo puedo entender porque hay personas que son un poco más tímidas o les gusta ir de a poquito, pues hasta que se sienten en confianza y ahí sí pues ya como que se abren y hablan y hablan. Sin embargo, ¿saben qué pienso? Que muchas veces las personas como que se cohíben y nos cohibimos de muchas cosas por el hecho de creer que somos tímidas o llamarnos a nosotros mismos como que somos tímidos, que no somos sociales, que somos antisociales y cosas así. Porque creo que el hecho de que tú te lo digas a ti mismo hace que te lo empieces a creer, a creer, a creer. Y de aquí podemos partir como de dos cosas. Que es que si tú crees en un contexto en el que te lo dicen demasiado, pues a ver, tú te lo terminas creyendo. La cosa es cuando uno ya sabe, ok, pues yo sí quizás soy un poco tímido, quizás no me socializo tanto con las demás personas. Y quizás pues el hecho de que me lo digan tanto a mí, ya pues parece que yo me lo estoy creyendo. Y ya lo tengo como un discurso interno mío. Porque cierta parte de nuestra vida vivimos así, que fuimos tímidos y que no existe la posibilidad del cambio. Y nos perdemos de demasiadas cosas, ¿saben? Porque sí sé también que la timidez está en la personalidad de las personas. Eso forma parte también de las características de las personas. Pero a veces como que la timidez le cierra demasiadas puertas a uno. Y considero que a veces es bueno salir como a la zona de confort de uno. No voy a decir que la timidez es buena ni mala. Sin embargo, sí sé que muchas veces cuando hay timidez en exceso, como que puede evitar que se le abran muchas cosas a uno. Como que se le abran muchas puertas o como que se le faciliten muchas cosas a uno. Y en cuanto a puertas no me estoy refiriendo nada más a cosas laborales, sino a amistades, a grupos de amigos, a contextos, a hobbies, a oportunidades. Y de verdad, muchachos, yo creo que no puedo contarles la mayoría de veces que a mí pues se me hizo más fácil como algo, se me abrió una oportunidad por el hecho de quizás dejar un poco atrás esa timidez que tenía y haber hecho algo. Y ese algo puede ser haber ido a una reunión de amigos. Pues puede que conociera a alguien muy genial que dije, uff, qué genial. O negarme a ir a desayunos, que me pasaba mucho. Cuando tenía clientes y trabajaba en marketing digital,
que me invitaban a desayunos y yo unas pocas veces, no pasó mucho, pero como que unas cuantas veces yo me negué a ir. Porque yo, digamos, como que me contaba la historia de que iba a ir mucha gente y me iba a dar mucha pereza socializar. Pero a veces en esas formas de socializar es como que le traen algunas cosas a uno. Muchas veces en esos pocos desayunos a los que voy, que tampoco es que hayan sido muchos, creo que me habré negado a ir a uno. Y habré ido por ahí unos 4 más o menos. En todos los 4 en los que vi conocí personas que en el futuro se abren oportunidades laborales conmigo. Porque muchas veces uno se niega a conocer personas o quedarse en la casa de uno, en la tranquilidad de uno. Y en salir un poco de su zona de confort, que quién sabe qué hubiera pasado, pues quién sabe que hubieras conocido el amor de tu vida si hubieras aceptado esa salida con tu amigo. O quién sabe que hayas conocido a quizás el que posiblemente hubiera sido tu mejor amigo o tu mejor amiga si hubiera sido esta fiesta. Son cosas que creo que a veces no tenemos en cuenta porque sí considero que perdemos muchas cosas por el hecho de decir que somos tímidos o por quizás no salir de nuestra zona de confort. Que ojo, que no digo que esto uno lo tenga que hacer siempre, porque también me parece muy desgastante uno intentar salir siempre de la zona de confort y intentar cambiar lo que uno es si uno es de una forma en específico, si uno es muy tranquilo. Intentar cambiarlo todo es muy difícil, no digo que tenga que ser así, pero quizás pues puedes estar 70% en tu zona de confort y un 30% que hagas cosas diferentes. Salir un poquito de tu zona de confort a la hora de hablar con personas o aceptar salidas o cosas así. Porque sí considero que esas cosas le pueden ayudar demasiado a uno. Si uno, digamos, no es tan sociable y quiere mejorar eso, o en las cosas que posiblemente le pueda traer eso a uno. Y creo que en la mayoría de trabajos uno hace contactos. Ojo, no lo digo por interés, pero a veces ese tipo de contactos no es que le traigan cosas a uno como materiales o dinero, cosas así, sino aprendizajes. Y creo que ese tipo de cosas como que a veces nos hacen falta porque, como que a nadie le cae mal aprender algo nuevo. Y ojo, no digo que uno tenga que ir como al extremo a extremo y cambiar su personalidad al instante, porque no. De hecho, considero que eso es feo, ¿saben? Eso como que le da mucho a uno de qué pensar cuando una persona cambia para encajar en un grupo. No se trata de eso. Si uno, digamos, es un poco tímido, cosas así, una buena forma de socializar o de intentar como acercarse más a los demás es nada más escuchar a la gente, ¿saben? Porque uno cree que cuando uno socializa con los demás, uno tiene que estar hablando y hablando y hablando. Y yo me he dado cuenta de que a veces lo único que quiere la gente es que la escuchen. Porque como que estamos mucho en esta era actual. Normalmente como que uno le está hablando a alguien y ese alguien solo está esperando que uno acabe para hablar él. Y no le está como que poniendo cuidado a lo que realmente uno habla. Y a veces lo único que necesita la gente es que la escuchen, literalmente. Entonces digamos si por ejemplo alguien está contando algo. Una cosa que yo hago y que la aplico demasiado es que enfío mucho en la historia que tiene la persona, en lo que me está contando y le pongo mucho cuidado y le pregunto sobre lo que me está contando. Y eso hace 2 cosas, pues causa 2 cosas. La primera es empatía, porque la persona va a empatizar conmigo porque me está contando algo y va a notar que yo estoy interesado, pues lo que va a generar un poco de cercanía. Y la segunda que pasa es la cercanía, porque la persona al darse cuenta de que tú le estás poniendo cuidado, como que se va a poner feliz. O sea, es bueno cuando uno está contando algo y le preguntan como de eso que uno está hablando, porque se nota como que sí le ponen cuidado a uno. Y normalmente si eso pasa, es mucho, mucho, mucho más probable, casi que seguro pasa que la persona te va a preguntar a ti, porque va a notar que tú le estás poniendo cuidado, por ende te va a preguntar a ti, y la conversación, la interacción va a fluir muchísimo mejor. Ojo que también, que también digo que no tiene que ser forzado, porque no es como que uno tenga que forzarse a hacer algo si no le gusta. Sencillamente es hacer cosas de a poco. Y eso va con lo que les dije ahorita, de no intentar ser alguien que uno no es cuando está conociendo por primera vez a alguien o está encajando en un grupo. Porque eso es muy poco atractivo y no solamente atractivo, sino que es muy poco como deseable o agradable uno hablar con alguien de alguna manera y luego intentar hablar de nuevo y darse cuenta de que la persona cambia. Y no era como uno pensaba que era, sino que era diferente y solo aparentó ser de X manera para hablar con uno. Creo que lo mejor que puede hacer uno es ser auténtico, ¿saben? De hecho hay un capítulo de la autenticidad. No le estoy haciendo promoción a mi podcast o quizás sí, quién sabe. Pero sí, la idea es realmente salir como de la zona de confort de uno en el ámbito de socializar, como uno realmente se sienta más cómodo. Porque
es muy feo forzar una situación porque uno se va a sentir muy, muy incómodo. Que uno siente incomodidad cuando sale de su zona de confort, pero ajá, también es como salir a la manera en la que uno sale y no intentar que sea como lo hacen los demás, porque cada quien sociabiliza de una manera súper diferente. Hay personas que en un grupo pues les gusta socializar contando su historia o siendo el centro de atención de la fiesta, lo cual no está mal. Y hay otro tipo de personas que quizás les gusta escuchar más a los demás, escuchar sus historias, escuchar lo que dicen. Y a través de eso pues le preguntan y la conversación se va bailando. Y así empiezan a socializar más. La idea es ser como es uno mismo e intentar forzarse a hacer algo. Y también considero que es muy importante uno no creer que esto hace muchísimos años me pasaba a mí, cuando era demasiado introvertido, demasiado. Que es uno mismo pensar que lo que uno va a decir no tiene realmente valor o que realmente no es relevante. Y por eso uno no da su opinión o cosas así. Y realmente cuando uno como que intenta sacarse eso un poco de la cabeza, se da cuenta de que la gente empatiza mucho con lo que uno habla, o que si son cosas realmente interesantes, o que la gente va a querer escucharlo a uno. A veces es también dejar un poquito esos pensamientos intrusivos, que no es sencillo, pero sí pasa mucho y también considero que es bueno incluso uno sacárselos, no por el hecho de socializar, sino por el hecho de uno sacárselos. Porque el estar pensando que lo que tú vas a decir no es relevante, no es como que muy sano para ti. Pues en el autodiscurso que tú te das, pues eso te va a afectar un poquito. Me parece bastante importante, de hecho, el tema de la narrativa y la creencia que uno se cuenta. Vuelvo a decir que hay un episodio de creencias. No es propaganda, pero ajá, hay un episodio de creencias. Pero realmente lo digo es porque, a ver, si uno mismo se cuenta siempre que uno es tímido, que uno no sabe socializar, pues te lo vas a terminar creyendo. Y a veces ni siquiera es que lo creas tú, sino es que la misma gente, como lo digo en ese capítulo, creo que es un capítulo bueno por si lo quieren ir a escuchar, uno mismo se lo termina creyendo y realmente, pues a la final uno no termina siendo tan antisocial, ¿saben? También me pasó a mí. Eran como nada más como creencias o ideas que las personas le meten en la cabeza a uno. Y uno se las termina sacando y se da cuenta de que realmente no es tan así. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho que como de los 14 como hasta los 18 años más o menos, que fue que salí del colegio, que entré a la universidad a estudiar comunicación. Me pasaba mucho que yo intentaba evadir eso y nunca salía de mi zona de confort en ese aspecto. Yo me refugié muchísimo, muchísimo tiempo en los videojuegos porque era una manera en la que no tenía que socializar tanto con los demás. O sea, había una socialización, pero ajá, como es a través de una pantalla, era muy sencillo como uno quitarse los nervios de hablar con alguien, pero realmente cuando uno entiende y uno mejora esas cosas, como que sí tiene un cambio muy notorio en la vida de uno, ¿saben? Sin embargo, todo eso que estoy diciendo también se trata un poco como de entender y de conocerse, porque pues es un proceso de conocer cómo es la personalidad de uno. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo siempre me comparaba con las demás personas y comparaba como el temperamento y la forma de ser de los demás, porque yo sé, y es una característica mía, que yo no soy la persona más extrovertida ni más estallada como tal, si se podría decir así. Y yo comparaba mucho eso con mi forma de ser. Luego me di cuenta de que realmente mi personalidad es que soy más tranquilo. Pero el hecho de yo ser alguien más tranquilo no quiere decir que yo no pueda socializar con los demás, que no pueda tumbar esas creencias que tenía, que no pueda alzar mi voz y hablar, porque de hecho eso me pasó con el podcast. Yo en lo personal no vengo de una familia de oradores ni de personas que, digamos, como que trabajen mucho con esto de la atención al público. Pues mi papá y mi mamá son vendedores. Sin embargo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, como que yo me tuve que dar con el tiesto yo mismo y entender, ok, si lo puedo hacer, pues yo puedo hacer que mi voz se oiga, puedo tener un podcast, puedo hacer que la gente vea mis ideas a través de mis dibujos, a través de mi voz, también viéndome. Entonces también es un poco como de entender, ok, pues si estoy pensando esto, o sea, sí, pero yo puedo salir un poco más de mi zona de confort y si yo quiero algo, no tiene que ser como con lo que quizás he crecido toda la vida, ni con lo que quizás me han contado. Yo no estoy hablando como de las influencias nada más de la familia, que las influencias de uno pueden ser muchas cosas. Porque, digamos, uno puede ser tímido y puede que se le haga un poco difícil socializar a uno, o quizás uno sobrepiense mucho cuando va a hacer acciones pequeñas, que eso es algo que sucede mucho. Me he dado cuenta de que, pues yo por suerte no soy una persona que soy ansiosa. Menos mal, creo que tengo una bendición porque muchas personas que conozco como que sí sobrepiensan bastante las cosas, yo no lo hago. Y por eso sé que hay muchas veces que a una acción muy pequeña es un poco difícil de hacer.
Sin embargo, es bueno hacerlas de a poco. Es intentarlas, para que todo ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas, uno las vaya modificando porque uno no las puede sacar de golpe de la cabeza, pero es bueno como uno intentar ser un poquito más flexible con cómo piensa uno mismo y más si uno quiere mejorar o cambiar algo de uno. Yo realmente sí los invito a que si alguno de ustedes siente que le gustaría mejorar ese aspecto de ustedes, hagan ese esfuerzo porque realmente el hecho de uno ser un poco más sociable, socializar un poco con los demás, no se lo pueden imaginar la cantidad de aspectos positivos que le traen a la vida de uno. Por ejemplo, hacer contactos, conocer personas, que se les abran nuevas oportunidades. Porque yo sé que el hecho de salir de la zona de confort de uno es un poco difícil. em, y hacer algo por primera vez es un poco difícil. Sin embargo, créanme que el destino muchas veces le trae una oportunidades que ni siquiera uno mismo se las cree. Por ejemplo, a mí me pasa, yo nunca pensé como en el hecho de yo tener un podcast. Sin embargo, sé que eso va a traer muchas cosas buenas para mí. Quizás no en este momento, aunque en este momento el podcast pues apenas está empezando. No llevo tantos episodios. Sin embargo, sí sé que eso me va a abrir muchas oportunidades a mí en un futuro. Porque sé y porque confío en lo que estoy haciendo. Sé y quién quita que en un tiempo pues quizás Spotify me contacte o cosas así. Y no lo pienso, pues sé que en algún momento va a llegar una oportunidad así. En lo personal sí puedo rescatar como algo bueno de la mayoría de veces que he socializado. Siempre se le queda algo a uno, así sea una interacción o una socialización muy pequeña. Algo va a aprender uno, algo se le va a quedar en la cabeza, algo va a conocer uno a alguien, algo va a entender uno que es algo que no debe de hacer. Por ejemplo, uno puede que vaya a una reunión y no diga, ok, con este tipo de personas no vuelvo a salir, o con este tipo de personas como que me siento más cómodo. Entonces me doy cuenta de que, digamos, no soy tanto de discotecas, pero soy más como de cafeterías o de cosas un poquito más tranquilas, es algo que me pasa a mí. Y no solamente como en los lugares, sino lo que le gusta hacer a uno. El tipo de personas que les gustan, por ejemplo, cuando uno socializa con las personas, uno se da cuenta y uno dice, ok, esta persona tiene estas características, quizás esto no me gusta tanto en las personas, o quizás esto me gusta más, o admiro más esto de las demás personas. Y uno como que empieza a entenderse uno mismo a través de los demás, ¿saben? Es algo curioso. Y también hay una parte que diría que es una parte negativa, que no a toda la gente le pasa, pero muchas veces la batería social se le baja a uno, es decir, uno tiene una interacción, digamos que va a una fiesta, una reunión, y uno dice como que, uff, o sea, hay demasiada gente acá. Ya cuando acaba el evento, ya cuando uno está en su casa y dice, uff, demasiadas personas, pues me absorbieron demasiado la energía. Y no mucha gente habla de esto y creen que es una estupidez, pero eso realmente pasa. Y en ese tipo de momentos es bueno como uno saber, ok, esto pasó. Por ejemplo, en mi caso, si yo por ejemplo salgo unos días, a los otros días pues también como que me doy mi espacio, me quedo en mi casa, hago cosas que me gustan. Y no por el hecho de que uno se sienta mal por haber interactuado con alguien, porque pues no. Pero sí es bueno como que algunas personas necesitamos como recargar nuestra batería social. Ok, ya demasiada gente, ya quiero estar un tiempo solo. Que la gente cree que eso es algo malo, pero a veces el tiempo solo lo ayuda a uno a estar mejor. Y estar mejor no me estoy refiriendo a que uno se sienta mal, sino como a que esa batería social se lo vuelva a subir a uno, como que, ok, ya pasé toda la semana solo, el fin de semana puedo salir y así, así, así. Y me parece que es bueno que uno como que conozca ese tipo de cosas de uno. Yo, por ejemplo, si soy alguien que sale una o dos veces seguidas y pues quiero estar ya unos días en mi casa tranquilo. Parecerá bobo, quizás a alguna de la gente le parezca bobo, pero pues muchas personas somos así, estoy seguro que no soy el único. Y también siento que es bueno como no intentar mostrarse lo que dije ahorita, uno no intentar mostrarse como una manera en la que no es, nada más como por conocer a alguien o encajar. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que me dijo la persona que les conté al inicio, con la que no hablaba hace 2 años, que me dijo que yo le pareció una persona muy rara, pero muy interesante. No sé si yo soy una persona interesante, quizás sí, quizás no. Eso no lo puedo saber yo. Pero me pareció muy curioso porque me dijo que yo no me mostraba tal como era, pero tampoco fingía ser alguien más y pues... Y eso es algo muy curioso. Creo que no soy la única persona a la que le sucede. Porque cuando tú intentas pues ser tal como eres, sea callado o que le guste ir más lento en sus interacciones, como que eres un poquito más auténtico. No sé si me doy como a entender. Entonces, pues me parece que es algo bueno. Creo que todo es como un equilibrio. Uno estar consciente como en la zona de confort en la que uno está, las cosas que puede ir haciendo de a poco
y entendiendo lo importante que es socializar con los demás en cualquier aspecto. Y aparte, pues no sé si ustedes sean de las personas que creen en las energías, yo sí. Entonces es como que muy importante como no identificar el tipo de personas que con las que uno no quiere socializar, porque mucha gente no cree, pero sí hay personas como que con las que uno habla y como que su energía se baja o uno siente que lo drenan o como que le pegan el negativismo a uno. No necesariamente porque estén tristes o cosas así, porque no tiene nada que ver, sino es más como como con lo que te transmite la persona a ti. Y eso realmente quería decirles con este capítulo. Considero que es muy bueno. En este tiempo pues como que me he dado cuenta. Yo soy una persona bastante casera. Sin embargo, yo sí sé que es muy bueno uno salir de la casa, es muy bueno conocer lugares nuevos, es muy bueno uno abrirse a experiencias nuevas y no negarse a todas ellas. Sin embargo, lo ideal no es cambiar como la esencia de uno, ¿saben? Entonces como que pues lo ideal creo que es hacerlo a la manera en la que uno se sienta más cómodo. Si tú te sientes más cómodo, digamos, no sé, en un parque, pues ve a parques. Pues se me hace que salir es de las cosas más buenas que hay en cafeterías, ve a cafeterías. Creo que el punto de uno es no intentar socializar en ambientes donde uno no se sienta cómodo. Por ejemplo, pues a mí me gusta salir de fiesta, hace mucho no lo hago. Pero sé que es algo que si yo hago, no lo hago tan seguido. Entonces, ok, ya con eso que tú conoces de ti, si no te gusta tanto la discoteca, la rumba, la joda, entonces ya sabes, ok, quizás me gustan más los planes tranquilos. Ir a un parque, ir a un café, inscribirme a un taller y conocer personas, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente que la idea es no forzarse a hacer algo que realmente uno no quiere. Y créanme, se los dice alguien que, como les digo, se me hace muy sencillo socializar, se me hace muy sencillo reincorporarme, hablarme a cualquier ambiente. Pero ya cuando esa situación pasa, ya necesito mi tiempo a solas, necesito estar yo más tranquilo, en silencio, para recargar mis energías. Y no me encanta tanto el hecho de estar rodeado de personas tanto tiempo, ¿saben? Igual pasa con mi círculo como cercano, es más bien reducido. Y también es importante entender cómo somos las personas y cómo funcionamos y cómo funcionas tú. Y realmente no tiene nada de malo. Porque siempre hay personas con las que pues tú vas a conectar. Y realmente no tiene nada de malo uno ser como sea que es. Solamente es conocerse y no privarse de tantas cosas y no desaprovechar al menos algunas oportunidades. En el que quizás le puede traer unos aprendizajes. Quizás lo que les dije ahorita. Es bueno quizás tener un 70% en la zona de confort de uno y un 30% en cosas nuevas. Y eso de alguna manera le va a ir trayendo aprendizajes a uno poco a poco. Y pues bueno, creo que eso sería todo por este episodio. Lo más importante, para recordarles, acuérdense que el más importante son ustedes. Preocúpense por ustedes, cuídense, intenten entenderse. Y nos vemos la otra semana. Suscríbanse, den like en la plataforma que sea que estén. Los leo. Cuídense. Chao.